Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les fue en la semana? Un ingeniero aeroespacial llamado Edward Murphy. ¿Les suena ese apellido? ¿Escucharon de la ley de Murphy? Él formuló varias leyes en 1949, pero hay algunas que son más conocidas que otras. Y entre esas, las cosas raramente pasan como estaba previsto. ¿Qué tiene que ver con optimizar el tiempo? Más de lo que se imaginan. Hasta ahora, en algunas lecciones anteriores, hemos visto que para aprovechar bien el tiempo, en primer lugar debemos hacer alguna lista y ordenar cada cosa que tenemos para hacer a diario, dándoles un orden de prioridades. Estamos hablando de las cosas fuera de las obligatorias, como dormir. No se rían, dormir es necesario más que obligatorio. Comer también, bañarnos, ir al colegio, todas esas actividades, como habíamos visto, eh, dentro de las 19 horas que tenemos ocupados, como vimos en unas lecciones anteriores. Después que tenemos la lista, las ordenamos y le damos un orden de prioridades, poniendo las más urgentes e importantes primero y las menos importantes y no urgentes por último. Incluso desecharlas. Dijimos, cuando no suma, la desechamos. O esto más aún si nos falta el tiempo durante el día. Entre las que debemos tener especial cuidado en qué lugar las ponemos son, por ejemplo, las redes sociales, las distracciones y otras cosas que no suman en nuestra vida y quitan relevancia. Nuestro problema es cuando invertimos el orden de importancia de las cosas y ponemos como más importantes, por ejemplo, revisar las redes por sobre o por encima de leer tu Biblia. La última vez también les hablé que debemos prestar especial atención a las interrupciones, que las interrupciones en sí tal vez no nos quitan mucho tiempo, pero el cerebro necesita bastante tiempo para volver a conectarse en lo que estábamos haciendo y entonces la suma de las dos nos hace perder mucho tiempo. ¿Quieren que les vaya bien en la vida? ¿Quieren tener éxito? Bueno, deben aprender desde ahora a optimizar bien su tiempo. Volvamos otra vez a la frase que les dije al principio de este señor llamado Murphy. Las cosas rara vez pasan como estaban previstas. Por eso hay que tener en cuenta algunos detalles. Cuando planeas algo, debes tener en cuenta imprevistos. Hacernos preguntas. Cuando estamos planeando, hacernos preguntas. ¿Y si pasa esto? ¿Y si no llega a pasar esto? ¿Y si corta la luz? ¿Y si falta el profesor? Por eso tenemos que elaborar un plan B. Si no me sale de esta manera, una segunda opción sería, por ejemplo, me tomo la línea 8 para ir al colegio, pero si lo pierdo, camino 2 cuadras y me puedo tomar el 11, hago transbordo y llego a horario. Como las cosas raras veces pasan como estaban previstas, tenemos que tener un margen cuando planeamos algo. Por ejemplo, si en 3 días tengo que entregar un trabajo práctico, no tengo que esperar al último día a ponerme a hacer el trabajo práctico, porque puede suceder algo y me va a quedar corto el tiempo. Siempre hacer las cosas con un margen. O sea, terminarlas antes de lo necesario, no sobre la hora, porque cuando pasan los imprevistos, después no podemos tener excusas. No le podemos decir al profesor, lo que pasa es que se me escapó el perro y no llegué a terminar a hacer el trabajo práctico. Otra cosa es tener que aceptar que no todo podemos controlar. No podemos controlar que llueva o que no llueva, no podemos controlar un corte de luz, por ejemplo. Esos son imprevistos que hay que tener en cuenta. Y hablando de aprovechar el tiempo, debemos aprovecharlo para cosas que van a durar para la eternidad. Por ejemplo, asegurarnos de nuestra salvación, la vida eterna. El sábado pasado aprendimos los 10 mandamientos. ¿Los recuerdan a todos? Deben repasarlo de vez en cuando hasta que quede bien fijado en la mente. Dijimos que en los mandamientos descubrimos lo que es pecado y cuando pecamos. Y también dijimos
que son cercas de protección y no límites pesados para quitarnos el disfrute de la vida. Son la cerca de contención que necesitamos y que nos evitan caer en una vida triste, sombría y hasta desgraciada. Los mandamientos realmente están para que disfrutemos a pleno la vida. ¿Alguna vez estuvieron en las cataratas del Iguazú, en la garganta del diablo? ¿Se imaginan que alguien esté enojado porque le han puesto esas barandas de protección y que según él le impiden poder disfrutar de la vista? Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando alguien dice los límites que Dios puso de que no se puede tener relaciones antes del matrimonio o sin estar casados, es absurdo, es una locura. No puede ser que un Dios de amor impida que sus hijos disfruten de la vida. Pero ¿saben de cuántos problemas y peligros se evitan con solo obedecer este mandamiento? Desde enfermedades hasta ser padres prematuros. Dios puso este mandamiento porque Él sabe lo que es mejor para nosotros y lo puso para nuestra protección. Después de haber estudiado los mandamientos nos damos cuenta de que todos somos pecadores y de que merecemos el juicio o el castigo de Dios por nuestros pecados. Pero también habíamos quedado que Dios propuso una solución entregando el castigo por nuestro pecado recaiga sobre su Hijo Jesucristo. Dice Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, porque era el único que fue acepto a Dios y porque vivió una vida perfecta sin pecado. Por esos dos motivos, sin pecado y porque era el Hijo de Dios, pudo satisfacer las demandas de un Dios justo, que debe castigar el pecado. Y vaya que lo castigó. Tuvo que sufrir el abandono de su propio Padre y morir en la cruz, no sin antes pasar por todo ese maltrato de burlas, azotes e injurias que sufrió el Señor Jesucristo. Hoy les quiero hablar de 3 versículos que nos muestran ese amor de Dios por todos los pecadores. El primer versículo se encuentra en Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hay una canción popular que dice, el amor es verbo y no sustantivo. Pero ¿saben una cosa? Esto es bíblico, no porque sea una canción popular. El capítulo 13 de 1 Corintios habla de lo que es el amor y explica en ese capítulo que son acciones los que demuestran el amor. Porque el amor no es una cosa, no es un sentimiento, no son mariposas en la panza. El amor es acción, hacer algo por y hacia el que esté más cercano y necesitado. No importa quién es, no importa quién sea, si es bueno y amable o si es un gruñón. Jesús mismo definió el amor así. No hay mayor amor que este, que alguien ponga su vida por sus amigos. Eso lo dice en San Juan 15:13. Amar es entregarse. Por eso Dios muestra su amor, que a pesar de que somos pecadores, Cristo murió por nosotros. No porque seamos buenos Dios nos salva, sino a pesar de que somos pecadores, Él envió a su Hijo para salvarnos. El segundo versículo que quiero compartir con ustedes y que debemos conocer de memoria está en San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo dice, de tal manera o tan inmensamente o a ese límite llegó el amor de Dios, que dio como regalo a su único Hijo.
para un propósito, para un fin, para los que creen en Él, reciban la vida eterna. También este versículo nos enseña que hay dos opciones. Por un lado, perdición y por otro lado, vida eterna. La primera es automática. Nacemos en pecado y vamos hacia la perdición. La segunda es una decisión que yo tomo. No quiero ir a esa perdición, quiero tener vida eterna. O sea, es una decisión de cada uno en particular. El tercer versículo también se encuentra en el Evangelio de según San Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Escucharon hablar de los derechos? Hoy se habla mucho de los derechos, pero no solo hay derechos, sino también hay obligaciones. Aunque estas últimas son las que a veces no nos gustan. Pero quiero hablarles de los derechos. Algunos son muy importantes, por ejemplo el derecho a la vida. Todos tenemos derecho a la vida. Todos tenemos derecho a la libertad, a la libre elección, libre decisión. Es algo que te pertenece. Un derecho es algo que nos pertenece a cada uno. Pero fíjense lo que dice este versículo, que algunos tienen derecho a ser hijos de Dios. ¿Se han imaginado alguna vez cómo sería haber nacido en una familia o ser hijo del presidente o de una persona popular? ¿Cuánto más magnífico sería poder ser hijo de Dios? Y tanto más tener el derecho de serlo. ¿Y cuál es la condición de ser hijo de Dios con derecho? Creer que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz fue por el pago de tus pecados. Claro, primero debemos arrepentirnos, reconociéndonos como pecador que infringimos la ley de Dios, y después creer que Jesús pagó lo que yo no podía pagar por mis pecados. ¿Quieres pertenecer a la familia de Dios? ¿Eres ya hijo de Dios? Si quieres serlo y aún no estás seguro, puedes serlo hoy. Simplemente hay que decir una sencilla oración, como por ejemplo: oh Dios, reconozco que soy un pecador y al estudiar los mandamientos me doy cuenta que he mentido, he robado, he deshonrado a mis padres, he visto cosas que son pecado y no te puse a ti en primer lugar. Sé que no puedo pagar por estos pecados y que merezco la perdición eterna, pero creo que Jesús sufrió por mí en la cruz y pagó lo que yo no pude pagar muriendo en esa cruz. En el nombre de Jesús, amén. Si haces esta oración y según los versículos que aprendimos hoy, sos un hijo de Dios. Hijo del Rey del Universo, hijo del Dios Todopoderoso. ¡Qué privilegio! Mucho más grandioso, mucho más maravilloso que ser hijo de un famoso o hijo de un presidente. La tarea para la semana es estudiar estos 3 versículos y abajo en la descripción del video van a tener el link para la dinámica de esta lección. Hasta la próxima.